Muy bien, con Blanca Mangione está con nosotros. ¿Cómo estás, Blanca? Hola, buenos días. Hola, Blanca, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Un gusto tenerte. Igual. Tenemos hoy en día un permanente tener que actualizarnos por estafas que se dan en diferentes órdenes de la vida. Hay que estar como con no sé cuántos ojos para confiar en que lo que te están proponiendo o la transacción que uno va a hacer no significa estar cayendo en una trampa. Hoy nos queremos dedicar especialmente a las estafas en operaciones inmobiliarias. ¿Cuáles son los pasos básicos que hay que seguir, aun cuando creamos que lo que estamos por hacer es una transacción sumamente conveniente para nosotros? Exactamente. Bueno, muchas veces lo que se da en este ámbito no se da solo en el derecho penal por ser una estafa, se da también en el derecho civil porque nos vemos, digamos, con diferencias entre lo que recibimos de una propuesta, por ejemplo, por Facebook o por WhatsApp, y lo que realmente nos encontramos. Por ejemplo, si alguien quiere comprar un terreno, una casa, no aconsejamos que lo haga por las redes sociales porque no es un medio quizás acabadamente idóneo que nos puede informar certeramente de qué vamos a adquirir. Pasa que llega un momento, Blanca, te voy a decir honestamente, le tenemos miedo al trato que vamos a hacer con un particular, con un sujeto, un individuo, y también con una inmobiliaria. Digo, no sabemos en qué momento nos pueden llegar a poner un palito en la rueda, ¿no? No hay que tener miedo. Yo conocí a un abogado que admiro mucho que dice que si a un contrato hay que ponerle muchas cláusulas, significa que no hay que hacer esa transacción. Entonces, vamos a confiar en la buena fe, pero también sin miedo, lo que tenemos que hacer es informarnos, quizás acceder a un profesional del derecho, a un abogado, a un escribano, y que nos pueda dar esos puntos a tener en cuenta para ver si nos conviene invertir nuestro dinero ahí o no nos conviene. Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los inmuebles tienen una matrícula, ¿sí? Donde es un poco la hojita de vida del inmueble. Entonces, los abogados, por ejemplo, los escribanos, podemos acceder al registro inmobiliario y ver esa matrícula. Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a comprar un inmueble es si la persona que nos lo vende realmente es el dueño del inmueble. Porque puede ser que diga, te vendo este inmueble y que no sea de él. Exacto, es alguien que lo pusieron a vender. Y ahí se mete en un brete la persona que compra porque se ve obligada a hacer una serie de reclamos judiciales, la mayoría de las veces, y eso implica más gasto, más pérdida de tiempo, la desvalorización del dinero que tenía y que invirtió. Entonces, consultar a un abogado, a un escribano, ver el registro, en el registro la matrícula de este inmueble. Y, por ejemplo, se da también cuando hay emprendimientos inmobiliarios donde el desarrollador no informa acabadamente, por ejemplo, dónde está el emprendimiento, dónde se va a construir. Pero mucho por las redes eso, ¿viste? Que te ponen la fotito y te atrapan así con la fotito, un buen valor y vas y es un claro, y son constructoras supuestamente y vos decís, pero una constructora parece serio. Exactamente, así se atrapa a la gente, quizás ofreciendo una financiación. Totalmente. Pero ¿qué pasa ahí justamente cuando no hay escritura de por medio, cuando vos decís, obviamente me asesoro que el dueño sea el dueño y que me lo está vendiendo a mí, que está todo en regla? Pero ¿qué pasa cuando por ahí son planes de pago, financiaciones, cuando ni siquiera tenés un boleto de compraventa, ni hablar de una escritura? Ni siquiera a veces vos tenés simplemente una carpetita y pagás cuotas o entregaste un dinero y te falta un remanente. ¿Qué pasa ahí cuando judicialmente, o los papeles no están firmados al 100? Cuando no termina siendo tuyo todavía. Exactamente, no es tuyo. No es una operación de fiarse. La gente muchas veces le dan papeles y se queda tranquila con esos papeles que les dan, pero en realidad el verdadero papel en primera instancia es el boleto de compraventa, que tiene que estar con las firmas certificadas y tener fecha. Eso le da a la operación la fecha en la que se hizo y el precio por el que se hizo, para que después no me cambien el precio, porque se desactualizó. Cuando esto se llega a resolver, quizás pasó mucho tiempo, o que el vendedor diga, esa no es mi firma. Entonces necesitamos que un escribano certifique las firmas. Pero es importante destacar que la transmisión de inmuebles siempre se tiene que dar por escritura pública. El boleto es solamente un documento donde las partes... O sea, que tiene que mediar sí o sí un escribano o escribana. Sí, incluso en la elaboración del boleto, porque el boleto es un documento donde las partes se obligan a realizar la escritura pública y, por supuesto, a cumplir con todos sus términos.
¿Qué pasa con los terrenos en condominio, digamos? ¿Viste estos barrios privados, semiprivados? Que dicen, mira, esto es un condominio, somos todos. ¿Qué precauciones habría que tener extra? Porque ahí, y más cuando los terrenos por ahí son de más de 2.000 metros, que ya se figuran como propiedades semirurales, o no sé bien cómo es el tema, ya no hace falta que el municipio te dé esto porque ya son distintas las condiciones. Digo, ¿qué precauciones hay que tener en este caso? El tema de los condominios se da cuando tenemos, como vos bien decías, terrenos muy grandes, donde el desarrollador o quizás el dueño puede ser, no hace falta que sea un emprendimiento, un conjunto inmobiliario, puede ser un simple puestero que tiene muchas hectáreas, fracciona sus hectáreas. Hidratate todo lo que te haga falta, Blanca, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Ahí también hace falta una escritura traslativa de dominio. Lo que pasa es que si el terreno tiene una cantidad de metros que no se puede fraccionar más porque la municipalidad en esa zona prohíbe fraccionar. No son zonas urbanas, son zonas rurales, por ejemplo. Claro, por ejemplo, se puede fraccionar hasta 1 hectárea como mínimo, pero quien tiene 1 hectárea quiere hacer 10 lotes. Claro. Entonces empieza a vender esos lotes. La gente tiene que saber que quien adquiere esos lotes va a tener una escritura sobre un porcentaje indiviso de esa hectárea, pero no sobre una parte determinada física de... Es dueño del 20%, pero no se sabe cuál 20% de todo. Exacto. Lo que se hace generalmente en esas escrituras es consignar qué parte va a usar la persona. Pero esto no se traduce en la matrícula del inmueble. En la matrícula del inmueble hay un inmueble de 1 hectárea y aparecen todos los condóminos en su porcentaje. Vos tenés un 20, yo tengo un 15, vos tenés un 30. Pero, por ejemplo, si esas personas quieren pedir un crédito hipotecario, no van a poder hacerlo porque la hipoteca requiere la determinación física del terreno. Ahí eso es un problema. O sea, no vas a poder construir con un crédito de nación o de provincia. No, y pasa generalmente que la gente es, por ejemplo, beneficiaria de un crédito Procrear, le dan el dinero y después no puede hacer la regularización municipal porque tiene el dinero, quizás ya lo gastó incluso en materiales, pero nunca va a poder tener su escritura de su lote. Va a poder tener una escritura de un porcentaje de ese lote. Que no es Blanca, lo mismo. para el repaso, bien práctico, tengo la posibilidad de comprar, tengo la oferta de quien me vende. ¿Qué recaudos, el ABC, ¿no? ¿Qué recaudos tengo que tener en cuenta? Supongamos que incluso la persona que me vende no es el propietario exactamente. Bueno, si la persona que me vende no es el propietario, el único caso que se puede dar es, por ejemplo, que yo compro las ventas que se llaman compra en pozo, donde compro un departamento de un edificio que todavía no se construyó y el que me vende es el apoderado de la sociedad que hace ese emprendimiento. Bien. Sería el único caso. Pero si no, siempre tengo que comprar del propietario. Y para saber cómo hacerlo, bueno, consulto la matrícula. Entonces, consultar la matrícula a través de un abogado o un escribano, consultar en el municipio qué servicios hay en esa zona, si tiene padrón regularizado y demás, y de ahí ya podemos irnos quedando tranquilos. Bien. No hay que pagar nada por ese servicio, digo, más allá de la escribanía que sí se paga, ¿no? Claro, sí, bueno, generalmente si es un servicio particular, el abogado o el escribano va a pagar quizás por esa gestión de averiguar, pero si la persona no tiene fondos puede acudir al municipio y ver si en esa zona hay determinados servicios, si en esa zona se puede fraccionar o lotear, depende. A eso me refería, el municipio está obligado a dar esa información sin previo pago de ningún canon. No. De hecho, hay algunas municipalidades que lo tienen en servicio gratuito. Y el emprendedor también está obligado a dar esa información. No solo a través de las publicidades, sino personalmente porque incluso a través de las publicidades, los emprendimientos de conjuntos inmobiliarios están sometidos a la Ley de Defensa del Consumidor. Y la Ley de Defensa del Consumidor dice que al consumidor hay que informarlo acabadamente, certeramente. Entonces, sí, el comprador tiene que acceder a esa información gratuitamente. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hasta Gracias, muy Blanca. pronto. Hasta luego.